Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase anterior revisamos el método de secciones transversales para calcular volumen de un sólido en el espacio tridimensional. Y hoy, como aplicación de esto, vamos a revisar el método de discos y el método de arandelas, que es apropiado para calcular ciertos volúmenes de revolución. En primer lugar, definimos qué es un sólido de revolución. Es el sólido generado al rotar una región plana alrededor de un eje. El eje tiene que estar en el mismo plano que la región y no puede intersectar el interior. Eso lo podemos ver en la figura a la izquierda. Tenemos una región con color azul que está acotada por una parábola y dos segmentos. El eje X no atraviesa la región, a pesar de que pasa por el borde de la región, por uno de los lados. Igualmente se puede realizar la rotación y se genera un sólido, como vemos en la figura al lado derecho. Naturalmente que si el eje de rotación atraviesa la región, digamos, intersecta el interior, van a haber algunas partes que se superponen con otras. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones que imponemos la condición de no intersectar el interior. Así, en un ejemplo como el que tenemos, se forma un sólido de revolución y nosotros tenemos una estrategia para calcular el volumen de este sólido. Si nosotros observamos, el eje X lo podemos usar como eje en el sentido de considerar secciones transversales perpendiculares al eje X, y estrictamente hablando, las secciones que se forman son círculos. Ahora, si nosotros al círculo le damos un grosor pequeño, se forma un disco, que es lo que nosotros tenemos en la figura. Por lo tanto, secciones transversales es un método adecuado para calcular el volumen de esto. Vamos a dar ahora la definición más general. Tenemos una función que vamos a llamar como R mayúscula, que representa el radio del disco, ya veremos. Esa función está definida en un intervalo desde A hasta B, tiene valores reales, es continua y es no negativa, es decir, todos los valores que asume son positivos o cero. Vamos a definir la región en el plano cartesiano, dada por todos los puntos x, y, donde la coordenada x varía desde A hasta B, y para cada x, la coordenada y correspondiente varía desde 0 hasta la función r evaluada en x. En la figura anterior tenemos un ejemplo de eso, donde la función r mayúscula es dada por la fórmula raíz cuadrada de x para x desde 0 hasta 4. Vamos a llamar como S al sólido de revolución que se genera al rotar esta región alrededor del eje X. Para encontrar el volumen de S, como ya hemos comentado, tenemos que observar que por medio de secciones transversales, las regiones son círculos, así que el área viene dado por pi por el radio al cuadrado, y el radio es r de x. Así que el método nos dice rápidamente cómo calcular el volumen. El volumen es la integral desde A hasta B de la función área, y la función área a su vez es pi por el radio al cuadrado, y el radio es r de x. Entonces aquí tenemos una fórmula para encontrar el volumen. Ahora, por razones más bien prácticas, uno podría colocar el factor pi fuera de la integral y también es válido. De hecho, uno normalmente lo hace porque en el fondo es constante y no incomoda al momento de realizar la integración. Naturalmente que nuestro primer ejemplo va a ser el que presentamos en la figura, así que vamos a regresar rápidamente para que vean cuál es la figura. Tenemos una región acotada por y igual raíz cuadrada de x, la recta vertical x igual 4 y el eje x, que es lo que está con azul. Se rota alrededor del eje x para formar el sólido que está en la derecha. Y nosotros queremos ahora encontrar el volumen de este sólido. Entonces, simplemente es aplicar la fórmula anterior, porque el intervalo de integración es desde 0 hasta 4, ya lo sabemos, en el eje x. Y el radio viene dado por la función raíz cuadrada. Así que tenemos la integral de 0 hasta 4 de pi por el radio al cuadrado, es decir, pi, la integral de 0 a 4, raíz de x al cuadrado. A fin de cuentas tenemos que integrar la función x con respecto a la variable x desde 0 hasta 4.
que sabemos hacerlo. El resultado de la integral es 8 y multiplicado por pi me queda 8pi. Eso es aplicación directa entonces de la fórmula anterior. Vamos a revisar un segundo ejemplo para ver qué tipo de aplicación podemos dar a este método. Entonces, recuerden que en la clase pasada dejamos propuesto un ejercicio que tiene relación con una esfera. Encontrar el volumen de una esfera. La idea era usando secciones transversales. Entonces ahora vamos a responder esa pregunta, pero usando el método de los discos. Como ya comentamos anteriormente en esta misma clase, el método de los discos esencialmente es una aplicación conveniente del método de secciones transversales, así que esto perfectamente se podía hacer como ejercicio con lo de la clase pasada. Entonces vamos a usar el método de los discos para determinar el volumen de una esfera cuyo radio es A, un número positivo. Como ayuda, nosotros presentamos la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el origen y un radio A. Entonces, nosotros sabemos que una esfera se obtiene al rotar un círculo alrededor de uno de sus diámetros. Pero nosotros nos podemos quedar solamente con la mitad superior, digamos lo que está de un solo lado del diámetro, entonces vamos a rotar un semicírculo alrededor del diámetro. Y nosotros vamos a colocar ese semicírculo de forma conveniente, cosa que el centro sea el origen del plano cartesiano, que el diámetro está a lo largo del eje X, se extiende desde el menos A hasta el A, y el semicírculo está en la parte superior del eje, digamos, del plano cartesiano. De esa manera, tenemos que por arriba está acotado por la ecuación de la semicircunferencia, que esencialmente es encontrar y como función de x tomando la raíz positiva. Así que lo de arriba es y igual raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Abajo tenemos el eje x, tal y como presentamos antes. Se rota alrededor del eje x. El radio del disco, según el método de los discos, es simplemente y como función de x, o sea, en la misma raíz de antes, y los tramos de integración son desde menos a hasta a. Ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular el volumen. Así que el volumen de la esfera es la integral desde menos a hasta a de pi por el radio al cuadrado. A fin de cuentas, la función que tenemos que integrar es a cuadrado menos x cuadrado. Y si bien esto se puede hacer directo, podemos observar también que tenemos una función par y probablemente eso nos ayude a no confundirnos en los cálculos. Si vamos a indicar que esa función es par, entonces nos va a quedar 2pi, la integral desde 0 hasta a de la misma función. Y eso tiene la ventaja de que evaluar la primitiva en 0 es muy fácil. Entonces me queda 2pi, la función primitiva evaluada en a, en 0 y restando. En 0 se anula todo, en a me queda 2a cubo sobre 3 y finalmente la fórmula. Lo que podemos observar y que es interesante sobre este resultado es que lo podemos comparar con las fórmulas conocidas de volumen. Aquí lo voy a llamar como geometría escolar. Ya le voy a decir por qué. Asumiendo que en la etapa de colegio en algún momento se revisa algunos volúmenes de algunas figuras conocidas, uno a veces revisa entonces el de la esfera. Yo no recuerdo, no tengo mucha información si todavía se hace eso, pero una de las figuras más conocidas para encontrar su volumen es el de la esfera. Y justamente se revisa y se llega a esa fórmula. Entonces este es otro ejemplo, así como vimos en su momento del volumen del cono, ahora vemos el volumen de una esfera. Lo que nosotros conocíamos de geometría escolar coincide con el resultado que nosotros tenemos ahora. Y así, ¿verdad? Si esto se revisara en geometría escolar, probablemente no están en ese momento las herramientas para demostrar esa fórmula.
a menos de que se recurra justamente a estos temas de integración, o sea, se puede emular de alguna forma las sumas de Riemann y todo ese proceso. Dicho en otras palabras, este es el momento en que estamos justificando esa fórmula que uno aparentemente conocía desde antes. Vamos a ver, si tienen alguna duda pueden preguntar. Voy a darle algún minuto para que consulten. Bueno, hasta ahora hemos presentado el método de los discos. Hemos dicho que en esta circunstancia uno puede aplicar esta fórmula y hemos presentado un par de ejemplos para ilustrar. Vamos a continuar con un ejemplo que es ligeramente distinto, porque ahora vamos a crear una región que rota no alrededor del eje X, sino alrededor de una recta horizontal distinta. Así que vamos a considerar el sólido generado al rotar la región acotada por la raíz cuadrada de X, igual raíz de X igual que antes, la recta vertical X igual 4, igual que antes, pero ahora en vez de considerar el eje X vamos a levantar una unidad, vamos a considerar la recta horizontal cuya ecuación es y igual 1. Entonces nos queda una región más pequeña que ahora se rota también alrededor de y igual 1. Con eso se obtiene la figura del lado derecho, que también es un sólido de revolución, y queremos calcular su volumen. Entonces esta vez, lo que nosotros interpretamos como radio del disco anteriormente era solamente considerar la función, pero ahora no podemos considerar raíz cuadrada, porque sería ir desde el punto hasta el eje X, y eso es más de lo que queremos. Ahora la distancia desde un punto hasta el eje de rotación es raíz de X menos 1. Eso es más chico que antes. Así que el radio del disco es raíz de X menos 1. Los extremos del intervalo de integración son desde 1 hasta 4, porque naturalmente hay un pedacito desde 0 hasta 1 que ya no interviene. Ahora vamos desde 1 hasta 4, lo cual se hace igualando la raíz de X con 1. Y por lo tanto el volumen es integral desde 1 hasta 4 de pi por la nueva función radio, que ahora es raíz de X menos 1, eso elevado a 2. Eso se calcula, primero desarrollamos cuadrado del binomio, encontramos una primitiva, vamos a aprovechar de escribir rápido qué se obtiene, solamente para verificar el resultado. Entonces vamos a ir escribiendo, evaluar en x igual 4, en x igual 1 y restar. En x igual 4 queda 8 menos 4 tercios por 8 también, más 4, menos 1/2, menos 2 por 2 tercios, más 1. Resultado de todo eso. Sería 8 más 4 es 12, menos 1 es 11. Menos 32 tercios. Menos 1/2 más 4 tercios. Solamente estamos verificando el resultado. Menos 28 sobre 3. Voy a juntar las fracciones con denominador 3.
Voy a bajar denominador 6 de inmediato. Que sería 66 menos 56 menos 3. Eso es pi por 7/6. Sí, el resultado es correcto. Digamos que ya perdió el interés, más o menos cuando ya teníamos la evaluación, pero queríamos asegurarnos de que el resultado 7 de pi sobre 6 fuera el correcto. Entonces ya tenemos cómo se usa el método. En este caso tenemos que reconocer el radio del disco, que no es simplemente reemplazar la función, tenemos que ver la distancia desde el punto en la función hasta el eje de rotación, que en este caso es un eje horizontal. Todavía estamos trabajando en esas circunstancias. Y bien, vamos a presentar de nuevo el método de los discos, pero ahora vamos a considerar un eje de rotación como el eje Y. ¿Recuerdan cuando estábamos trabajando con el cálculo de área entre curvas? Vimos inicialmente cómo era el cálculo cuando teníamos y igual a una función de x y cosas de ese tipo. Y cuando la variable de integración era variable x. Y después pasamos a analizar el caso de que la variable de integración fuera la variable y. Entonces ahora nosotros vamos a hacer esencialmente lo mismo. Vamos a considerar ahora R una función definida en un intervalo de C hasta D, que ustedes lo tienen que observar a lo largo del eje Y, con valores reales, es continua, no negativa, o sea, mismo tipo de hipótesis de antes. Vamos a considerar un subconjunto del plano cartesiano, con los puntos X, Y, donde la variable Y varía desde C hasta D, y para cada Y, el X correspondiente varía desde 0 hasta R de X. Entonces ahora la figura va a ser un poco distinto de lo que teníamos antes. Voy a mostrar rápido de qué se trata esto. Entonces lo que está marcando con color rojo es el gráfico de la función, pero ahora recuerden que es x igual r mayúscula de y. Nuestro intervalo de integración es desde c hasta d, y la figura que tenemos, esta región, tiene que rotar alrededor del eje y. También se obtiene un sólido de revolución. Ese sólido lo vamos a llamar como S, y la estrategia que utilizamos anteriormente, vía secciones transversales, pero ahora con planos perpendiculares al eje Y. Entonces, digamos, la estrategia se adapta a este caso y tenemos una fórmula del mismo tipo. Es decir, el volumen se calcula como la integral, ahora desde C hasta D, de pi por la función radio al cuadrado, ahora la variable de integración es Y. Pero sigue siendo una fórmula de la misma naturaleza. Veamos un ejemplo. Encuentra el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por x igual y cuadrado más 1. Esa es una parábola, pero que tiene su eje de simetría horizontal, a diferencia de lo que estamos un poco más acostumbrados a que los ejes de simetría fueran verticales, ahora es horizontal. Ahora hacia la derecha de ustedes, está acotado también por la recta vertical x igual a 3. Y eso alrededor de la recta x igual a 3. Les voy a mostrar la figura que está en la página siguiente. Lo de la izquierda. Bueno, lamentablemente las imágenes están un poquito borrosas, pero aún así. Lo que está a la izquierda es la región que estamos considerando para rotar. Tenemos que encontrar, va a ser importante, los puntos de intersección. Y al rotar se forma lo que está mostrado a la derecha. Entonces los tramos de integración se obtienen igualando x igual y cuadrado más 1, x igual a 3. De eso sale que y cuadrado es igual a 2, así que los valores posibles para y son
o sea, menos raíz de 2 y raíz de 2. Ese va a ser el intervalo de integración. Ahora de forma a lo largo del eje Y, integramos desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2. El radio del disco, en este caso es lo que está a la derecha menos lo que está a la izquierda, viene a ser la ecuación de la recta menos la ecuación de la parábola. Es 3 menos y cuadrado más 1, y eso nos da 2 menos y cuadrado. Así que el volumen del sólido es la integral desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2 de pi por la función radio al cuadrado con respecto a la variable y. Y para efectos de calcular esta cosa no es muy difícil. Si uno desarrolla primero el cuadrado de binomio, nos queda entonces un polinomio que es fácil encontrar su primitiva y después reemplazar. Entonces tenemos pi, la integral de menos raíz de 2 hasta raíz de 2 de 4 menos 4i cuadrado más i cuarta, todo esto con respecto a la variable i. Y de nuevo, para no tener tanta dificultad con reemplazar en menos raíz de 2 y considerar el menos que viene de ahí, vamos a considerar que la función es par. Así que me queda 2pi, la integral desde 0 hasta raíz cuadrada de 2, ya sabemos de qué. Nos queda algo que es fácil de evaluar en 0 porque se anula, y a fin de cuentas llegamos a un resultado. Ahí está expresado quizás de la forma más simple que conocemos. Tenemos la figura. Y vamos a hacer una pequeña pausa a ver si hay alguna duda. Vamos a esperar un poquito. Si quieren preguntar algo, aprovechen de preguntar. Al parecer no hay mucho. Entonces ya tenemos todo el caso del método de los discos, cuando el eje de rotación es horizontal y también cuando el eje de rotación es vertical. Hemos visto típicamente casos donde correspondía con el eje X o el eje Y, pero también se podía mover para que fuera cualquier recta horizontal o vertical que no intersecta a la región que se va a rotar. Esto lo vamos a usar para el método de las arandelas. Entonces ahora vamos a considerar dos funciones definidas en un mismo intervalo desde A hasta B con valores reales, son continuas, son positivas, porque van a representar radios estas dos funciones, y además R mayúscula es mayor que R minúscula punto por punto en todo el dominio. Vamos a considerar como D mayúscula la región plana acotada por la recta vertical x igual a, x igual b, y los dos gráficos. Eso se los voy a mostrar en una figura para ir aclarando cosas. Entonces en el plano cartesiano tenemos nuestro intervalo desde A hasta B a lo largo del eje X. Vamos a graficar la función mayor, que es la R mayúscula. Ahí. También graficamos la función menor. Igual R minúscula de X. Y la región D es lo que está acotado en medio de ambas. Y también por las rectas horizontales, verticales que habíamos dicho. Entonces, esta región intersecta el eje de rotación, por lo tanto nosotros vamos a realizar la rotación alrededor del eje X, y nos va a quedar un sólido en el espacio tridimensional, un sólido de revolución, pero que tiene un agujero en medio. Y nosotros estamos interesados en el volumen de eso. Hay dos maneras bien simples de explicar
la fórmula que viene para el volumen. Una es considerar lo que es todo más el agujero, o sea, considerar solamente la función R, que tiene una fórmula por método de los discos, y después quitar lo que viene dado por la función menor, que es solamente el agujero. O sea, el volumen que me interesa lo calculo como volumen más agujero y después le quito el agujero. Y eso me da, por la linealidad de la integral y todo eso, nos da una fórmula con una diferencia de cuadrado. La otra forma de explicar, que es la que prefieren en el libro guía y por lo tanto la que está anotada aquí, es que las secciones transversales ya no son círculos. Son un círculo grande que viene dado por el R mayúscula, quitándole un círculo menor que viene dado por el R minúscula, y que son además concéntricos. Eso significa que obtenemos una figura que se conoce como anillo circular. Las secciones transversales entonces son anillos circulares, que es lo que voy a mostrarles ahora. Entonces tenemos un círculo dado por la función mayor, tenemos un círculo más pequeño dado por la función menor. Eso como figura plana se conoce como anillo circular, pero aquí le dan el nombre de arandela porque imaginan que esto tiene un grosor pequeño. Entonces pasa a ser un cilindro con un agujero cilíndrico en medio, y eso se le conoce como arandela. Vamos a corregir, tiene que ser ahí. Entonces esa figura como espacio en el espacio tridimensional, pero con cierto grosor, se conoce como arandela, que es lo que uno obtiene por medio de una suma de rimas. Y eso lleva a la fórmula que nosotros vamos a ver más abajo. Entonces el área de la sección transversal es pi por la diferencia de cuadrado, usando la función R mayúscula y la R minúscula, y pasando de ahí a la integral, gracias al método de secciones transversales, tenemos que el volumen es pi, o sea, la integral desde A hasta B, pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Y ocurre el mismo efecto de que ese factor pi lo podríamos sacar de la integral para efectos del cálculo de las funciones. Y aquí les voy a dejar algunas preguntas para que, bueno, sean como muchos ítems, pero para que lo piensen un poquito. Voy a tener la grabación un par de minutos. A ver qué pasaría, por ejemplo, si las dos funciones coinciden en algún punto o cosas así, o si la función menor es igual a 0 en alguna parte. Vamos a tener la grabación un par de minutos para que lo piensen. Bien, vamos a responder simplemente la primera de las preguntas y el resto va a quedar para trabajo personal. Básicamente se responde de manera similar. ¿Qué podemos afirmar sobre el sólido de revolución? Si es que las dos funciones coinciden en algún punto, que lo vamos a llamar como C, en vez de llamarlo como X. Básicamente no está acostumbrado a llamar como X a la variable, entonces nos pongamos el otro nombre. Es la figura que tenemos en el lado derecho. Entonces tenemos las dos funciones, sus gráficos, y esos gráficos se tocan en un punto. Salvo por ese punto, el gráfico de la R minúscula siempre está por debajo del gráfico de la R mayúscula. Entonces, intuitivamente uno puede realizar después la rotación alrededor del eje X. Y me va a quedar, insisto, todo esto de un punto de vista geométrico. Uno podría decir que quedan dos sólidos de revolución que se están tocando en un punto. Lo que pasa en el intervalo desde A hasta C y lo que pasa en el intervalo desde C hasta B. Serían dos sólidos que se tocan en un puntito, entonces uno dice, calculamos antes del punto y después del punto y sumamos los resultados. Sin embargo, como la fórmula, la función integral es la misma, es pi por una diferencia de cuadrados que es la misma en los dos integrales, una va desde A hasta C y la otra va desde C hasta B, entonces el resultado es lo mismo que integrar de una sola vez desde A hasta B. Se pueden juntar las dos integrales en una. Y por lo tanto, respondiendo a lo que dice abajo, sigue siendo válida la misma fórmula del teorema anterior para calcular el volumen de S. Eso es lo que pasa en la primera pregunta. El resto de las preguntas se pueden analizar de manera similar.
Así que lo voy a dejar como propuesta para el trabajo individual de ustedes. Y bien, ese fue el método de las arandelas cuando la rotación alrededor del eje X, y también tenemos un análogo para el eje Y, que se resuelve esencialmente de la misma manera como dijimos antes. Así que vamos a tener ahora también dos funciones continuas y positivas, definidas en un intervalo c, d, que nosotros vamos a ver ahora a lo largo del eje Y, con valores reales. Y también vamos a tener que la R mayúscula es mayor que la R minúscula en todos los puntos del dominio. Vamos a definir una región D en el plano cartesiano en el mismo estilo, acotado ahora por recta horizontal, y igual C, y igual D, y los dos gráficos. Eso se rota alrededor del eje Y para obtener un sólido de revolución, que llamamos como S. Ocurre el mismo tipo de fenómeno de antes. La región D no intersecta el eje de rotación, así que la región S tiene un agujero, y la misma estrategia, ya sea considerar todo más el agujero, después menos el agujero, o considerar las arandelas, nos da como resultado, vía secciones transversales, el siguiente teorema, que es el volumen del sólido presentado arriba, es la integral de C a D de pi por la diferencia de cuadrados de las funciones R mayúscula y R minúscula. Ahora integrando en variable Y. Vamos a un ejemplo. Encuentra el volumen del sólido general al rotar la región en el primer cuadrante, acotado por y igual x cuadrado, y igual 2x, alrededor del eje Y. Aquí no tenemos un gráfico de la situación, entonces les voy a mostrar para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Tenemos que colocar los ejes de coordenadas y concentrarnos en el primer cuadrante. Entonces tenemos y igual x cuadrado, lo voy a marcar con color rojo. Tenemos y igual 2x. Tenemos que considerar la región acotada por ambas. Para eso necesitamos los puntos de intersección. Y eso ustedes ya saben cómo se obtienen. Se igualan esas dos ecuaciones, así que me queda x cuadrado igual 2x, y por lo tanto x es igual a 0 o igual a 2. Pero como nuestra integración es a lo largo del eje Y, no me interesan los valores del x, me interesan los valores del y. Así que si bien aquí el x igual a 2, el y es igual a 4. Entonces vamos a marcar ese punto como 4, porque hasta ahí llega la integración. Y para el 0 es 0, o sea, para x igual a 0, y es 0 también. O sea, un punto de intersección en el origen, otro punto es 2,4. Pero me interesan las coordenadas y. O sea, los puntos son 0, 0 y 2, 4. Uno típicamente se concentra en las coordenadas x en ejemplos anteriores, pero no me interesan las coordenadas y. Además tengo que expresar ahora x como función de y, o sea, tengo que invertir las funciones. Así que me queda que x es igual a y sobre 2. Y en el intervalo donde estamos trabajando, y eso es importante, nosotros podemos invertir la parábola. Y me queda x igual a la raíz cuadrada de y. En esta parte por lo menos es así. Ahora, la que está más lejos ahora que somos valores mayores, la que está más lejos del eje Y es la raíz cuadrada. Así que el radio que se le llama radio exterior es la raíz cuadrada de y, y el radio interior es y sobre 2. Ya conocemos los extremos de integración, así que escribimos nuestra fórmula. Pi por la diferencia de cuadrado, me va a quedar pi integral desde 0 hasta 4 de raíz de y al cuadrado, que es y, menos y medio al cuadrado, que es y cuadrado sobre 4, y el resultado de integrar todo eso es 8 pi sobre 3. Ahí hay un par de ejercicios propuestos al final, así que vamos a detener la grabación por ahora. Ustedes van a disponer de unos 10 minutos para resolverlo. Dicho esto, detenemos la grabación ahora.
Pasamos a resolver el primer ejercicio. Lo vamos a anotar en el margen izquierdo. Vamos a observar que tenemos una región en el primer cuadrante. La función que tenemos aquí asume valores positivos entre 0 y pi medios y además se anula en 0 y en pi medio. Así que básicamente nos será suficiente con el gráfico de la función y el eje X. Es para usar el método de los discos. El volumen entonces va a ser igual a pi, la integral desde 0 hasta pi medios de la función al cuadrado. La función que tenemos elevado al cuadrado simplemente es seno cuadrado de x, coseno de x. Eso se integra con respecto a la variable x. Como nosotros observamos que el coseno es la derivada del seno, entonces esencialmente es un cambio de variables donde ponemos, por ejemplo, t igual a seno de x, y nos queda integrar la función t cuadrado con respecto a la variable t. Eso es bien simple de hacer. Ahora, para no ir a la variable t y después regresar a la variable x o resolver allá, simplemente voy a dejar el resultado de la primitiva, que es seno al cubo x sobre 3. Eso desde 0 hasta pi medios. En 0 se anula, en pi medios el numerador es 1, así que el volumen es simplemente pi sobre 3. Ahora nosotros vamos a pasar a revisar el segundo, que tiene un par de detalles más, por lo cual vamos a cambiar de programa. Vamos a ver que realmente esté funcionando esto. Ahora ustedes deberían estar viendo no la presentación, deberían estar viendo un programa que me permite graficar. Entonces recordemos que vamos a esperar un minutito a ver que esto se pueda arreglar. Me parece que ahí se arregla. Ahora lo que vamos. La función que está con rojo es y igual a x cuadrado. La función que está con azul es x más y igual 6. Una recta. Entonces tenemos que considerar la intersección de esos dos y del eje x para determinar la región. Y ciertamente la parábola con la recta y x más y igual 6 tiene una intersección allí en el segundo cuadrante, pero eso no tiene relación con la región que queremos acotar. Nosotros podemos ver que la región que queremos acotar es la que estamos coloreando ahora. Entonces necesitamos encontrar ese punto de intersección de la recta con la parábola que está en el primer cuadrante. Necesitamos encontrar los puntos de intersección de las dos rectas y el de la eje X con la parábola. Estos últimos puntos son más fáciles de encontrar, así que vamos a asumir que eso es simple de hacer. Así que ciertamente aquí tenemos el origen y aquí tenemos el punto con x igual a 6, así que no hay mucho que decir al respecto. Vamos a dar con ese punto de ahí. El programa gráfico nos dice obviamente cuál es el punto, pero tenemos que hacerlo algebraicamente. Así que vamos a tener y igual a x cuadrado, x más y igual a 6. De la segunda podemos dejar y como función de x, así que a fin de cuentas es x cuadrado igual 6 menos x. Entonces me queda x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Y factorizamos el lado izquierdo. Entonces el x puede ser menos 3 o 2. Del menos 3 no nos sirve por lo que comentaba anteriormente, está en el segundo cuadrante y a fin de cuentas no está en la región que me interesa considerar, así que el x igual a 2, el que vamos a trabajar.
Si como punto, es el que tiene coordenadas 2,4. Y ya vamos a ver por qué queremos eso. Entonces nuestra región la vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Por lo tanto me interesaba, como ya habíamos anticipado, la coordenada Y de la intersección. Es desde 0 hasta 4. Nosotros vemos en la figura que empezamos a integrar con y igual 0, donde tenemos el eje X, hasta y igual 4, que es donde tenemos el punto de intersección. ¿Y qué es lo que integramos? Bueno, eso es lo que vamos a notar ahora. El volumen es pi integral desde 0 hasta 4. La función azul es la que nos da el punto más alejado, así que el radio exterior. Pero para eso tengo que expresar x como función de y. Entonces vamos a tener que x es igual a 6 menos y. Con la parábola hay que hacer lo mismo. Y igual a x cuadrado, entonces el x es igual a la raíz cuadrada de y, la raíz positiva. Porque eso es lo que estamos trabajando. Así que me queda 6 menos y, esto va al cuadrado, menos la raíz cuadrada de y, también va al cuadrado con respecto a la variable y. Así que aquí nos queda, bueno, vamos calculando, 36 menos 12y más y cuadrado, y en el otro me queda y solamente. Así que esto es 36 menos 13y más y cuadrado. Ya encontramos la primitiva y todo lo que sabemos hacer. Se me queda. Bueno, el factor pi no se nos puede olvidar. 36y menos 13 por y cuadrado sobre 2 más y al cubo sobre 3. Reemplazamos los extremos y restamos. Reemplazar en 0 me queda 0. Y 36 por 4 menos 13 por 8 más 64 sobre 3 igual, calculemos, 36 por 4 es 144, 13 por 8 es 26, 104, más, vamos a bajarlo con 64 sobre 3 todavía. Entonces aquí me queda 144 menos 104 es 40, que es 120 sobre 3 más eso, si no nos estamos confundiendo con los cálculos, es 184 pi sobre 3. Aquí tenemos la respuesta. Lo importante, bueno, si ya sabemos bien cómo realizar estas operaciones, son todos los pasos para poder llegar a la integral. Después de eso uno supuestamente ya sabe cómo encontrar la primitiva y después cómo reemplazar las cosas. Pero queríamos asegurarnos de llegar al resultado. Así que eso termina la clase de hoy. Vamos a volver sobre el material que tenemos para presentar los ejercicios de trabajo individual. Y bien, aquí tenemos un problema que también fue aplicado en una evaluación
del año 2019, hasta donde yo recuerdo. No recuerdo bien el tipo de evaluación, pero ahí está. Está un poquito reformulado. Dice que algunas manillas de las puertas del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Santiago tienen forma de un tubo, doblado como la figura que se muestra abajo. Entonces algunas partes miden 3 unidades, otras partes miden 10, otra parte mide 40. Entonces esa es la parte que está, digamos, insertada en la puerta que uno utiliza, digamos, como manilla. Determina el volumen de la manilla con las medidas que están indicadas en la figura. Ya para cerrar la clase de hoy vamos a hacer la breve recapitulación para mostrar qué fue lo que hicimos. Bueno, presentamos el método disco y arandela para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Así que primero definimos lo que es un sólido de revolución, que es la región obtenida, o sea, el sólido que se genera al rotar una región plana alrededor de un eje bajo ciertas condiciones. Vimos que cuando tenemos ese tipo de sólido, hay un método que es el de los discos, que permite calcular el volumen bajo ciertas circunstancias. En general, como que el sólido de revolución no tuviera un agujero. Revisamos algunos ejemplos en los cuales podemos aplicar este método. Uno de ellos, como pueden ver, el de la esfera, donde ya conocíamos una fórmula y comprobamos que llegamos a la fórmula conocida. Estamos el método también con el rotación alrededor del eje Y, o ejes verticales. Y finalmente lo que es método de arandela, que básicamente es un método de discos para calcular un volumen, después restar un volumen de un agujero, que es la misma idea. Entonces, para sólidos de revolución tenemos estos dos métodos, discos y arandela, que esencialmente son como lo mismo, pero ahí tienen sus diferencias. Y podemos hacerlo con regiones que están acotadas por distintos tipos de funciones o de gráficos, considerando ejes de rotación que sean horizontales o verticales. De ahí hay una gran cantidad de ejemplos y de ejercicios que uno puede obtener para esto. Bien, eso cierra la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.